En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretario, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. En materia de cuenta son los siguientes documentos. En primer lugar, se presentaron las indicaciones el día viernes al proyecto de ley sobre acoso sexual. En el ámbito académico son indicaciones de los senadores Carlos Bianchi, Juan Ignacio Latorre, José García, la señora Yana Proboste y la señora Ena Fonbear. En cuanto a otros documentos, en primer lugar del subsecretario de Educación, don Raúl Figueroa, en la cual da respuesta a un oficio enviado por esta comisión en relación con la situación que afectaba a la escuela Jorge Barros de la localidad de Palomar, en la comuna de Panquehue, la provincia de San Felipe. De la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, en la cual solicita a esta comisión si puede citar a comisión mixta para zanjar las discrepancias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que regula el secreto profesional de las obras audiovisuales. Luego, de la ministra de Educación, señora Marcela Cubillos, con la cual solicita a esta comisión citar una sesión especial para exponer la propuesta de la Estrategia Nacional de Educación Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública. Y finalmente, del Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, con el cual da respuesta a una solicitud que realizó esta comisión para informar acerca de la forma que corresponde interpretar el inciso 6 del artículo 12 del Decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, en el sentido si el aumento ocasional de la matrícula de un establecimiento educacional rural es causa suficiente para que éste sea privado de la subvención mínima que dicha norma señala. Esos son los documentos, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No. La tabla, secretario, y si puede hacer la relación. Perfecto. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo que ha sido la citación, corresponde en esta ocasión escuchar las exposiciones de tres integrantes propuestos para el Consejo, para la Comisión Nacional de Acreditación. Son la señora Daniela Torre y los señores José Guillermo Ley y Paulo Solari. Hacer presente a esta comisión, como lo recordarán, que esta propuesta originalmente consideraba 6 nombres en el oficio que dio lugar a esto el 23 de enero del año 2019 y con posterioridad, el día 1 de marzo, de los nombres propuestos se reemplazó al señor Mario Merino por la señora Daniela Torre y luego, el día 19 de marzo, se reemplazó al señor Gustavo Lagos por don Paulo Solari. Y en consecuencia de la propuesta original, el integrante, la persona propuesta, don José Guillermo Ley, es la que también es el tercer nombre que está en esta ocasión para exponer en esta sesión. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, le vamos a ofrecer la palabra para que puedan presentarse los postulantes. Y luego abrir también la sesión como para preguntas, comentarios de los senadores y senadoras. Aprovechamos a saludar al senador Carlos Montes también. Eso. Entonces, comenzamos en primer lugar. ¿Quién está? La señora Daniela Torre. Sí. Ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por habernos invitado a exponer nuestra opinión acerca de los desafíos que significan los cambios experimentados a raíz de la Ley de Educación Superior en la Comisión Nacional de Acreditación. La experiencia, voy a hablar primero desde mi experiencia, la experiencia en el Consejo Superior de Educación, en la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, que es la antecesora de esta CNA, desde el Ministerio de Educación y después también en el Consejo Nacional de Educación y ahora en DUOC, me han permitido contar con una mirada transversal, tanto en términos sustantivos como procedimentales,
que puede ser un aporte, creo que puede ser un aporte en un órgano colegiado que tiene una integración de distintas miradas y que debe asumir con calidad las condiciones de obligatoriedad de la acreditación, que es uno de los cambios más críticos del sistema, y la integralidad del proceso, además de articularse con otros órganos del Estado, cuestión que no ha sido del todo eficiente ni eficaz en el último tiempo, y acciones participativas con las instituciones de educación superior. Este es un proceso que debe desarrollarse a través de una construcción conjunta, que no se diseña a la medida de cada institución, pero que sí recoge la diversidad de nuestro sistema en términos de tamaños de instituciones distintas, perfiles de estudiantes, propósitos institucionales, relación con los territorios, componente regional, áreas disciplinarias, relación con el sector productivo y esencialmente un compromiso con la educación pública. Definir mecanismos de acreditación, redefinirlos con esta lógica, creo que permitirá tomar decisiones correctas y adecuadamente fundamentadas y que la certificación de la calidad que se otorgue sea recibida por las instituciones de educación superior y especialmente nuestra sociedad con legitimidad por los distintos actores, estudiantes, sus familias, instituciones y también los otros órganos del Estado relacionados. Este cambio, a través de la dictación de la Ley 21.091, es un cambio sustantivo. La ley fue aprobada hace ya un tiempo, en diciembre del 2017, después fue promulgada el 29 de mayo del 2018 y se hizo cargo de un consenso social respecto de la necesidad de modificar el sistema de acreditación. Por las irregularidades que había experimentadas hace algunos años, que incluso terminaron en algunos delitos, por la poca predictividad que tiene el sistema respecto de conflictos de algunas instituciones, por la opacidad que tienen las decisiones que se adoptan para la comunidad, para la sociedad en general, pero también y especialmente por los cambios que ha experimentado en los últimos 10 años el sistema de educación superior en general. La ley por primera vez contextualiza qué se entiende por calidad, eso no estaba en nuestra legislación anteriormente, y yo creo que uno de los temas más sustantivos que por primera vez recoge que habla de un subsistema de educación técnico-profesional, que tiene propósitos propios y tiene fines también particulares. ¿Cuáles son los grandes cambios? Entonces, además de estos dos que introduce la ley, bueno, yo diría que dos, la obligatoriedad de la acreditación por una parte y la integralidad de la evaluación. Esto afecta especialmente al sistema técnico profesional, donde existe un conjunto relevante de instituciones que no han sido parte de estos procesos por el carácter voluntario que tenía hasta ahora la acreditación. Y estos cambios implican para la Comisión de Acreditación asumir un nuevo concepto de calidad, desarrollando tanto las funciones de certificación como de la promoción de calidad. Esta es una función que la Comisión hasta ahora no ha ejercido, ha estado más bien enfocando los procesos desde el control, y con la creación de la Superintendencia de Educación Superior esa función deja de tener sentido, y entonces permite que la Comisión de Acreditación desarrolle una función distinta, no solo de certificar la calidad, sino también de promoverla. El tema de la obligatoriedad es crítico, implica un cambio sustantivo en el modo de enfocar la evaluación. Por ejemplo, si uno mira cómo ha sido enfocado hasta ahora la relación entre acreditación y financiamiento, mirándolo desde una lógica de acreditación voluntaria, ha sido una condición más bien, la acreditación la mira a las instituciones que reciben financiamiento del Estado o como una dependencia importante de ese financiamiento, o bien como una manera de coartar la libertad de las misiones institucionales, no como dos políticas públicas que debieran articularse entre sí, y al cambiar el eje de voluntariedad a obligatoriedad, bueno, eso implica que la Comisión de Acreditación va a tener que enfocar los procesos de evaluación de manera distinta. Lo que les decía, además de la cantidad de instituciones que hasta ahora se han mantenido fuera del sistema de acreditación, esencialmente instituciones pequeñas que se ubican en localidades aisladas, que están con poca matrícula, y respecto de ellas se hace especialmente necesario entonces desarrollar este trabajo conjunto. Y por último, los centros de formación técnica estatales,
que la ley prevé que van a ser supervisados soportados por el Consejo Nacional de Educación, pero debiera haber una articulación especial de las políticas de supervisión y después de acreditación para los centros de formación técnica estatales. Ahí también hay un rol importante de asistencia técnica que debiera prestar la Comisión de Acreditación. En términos de la acreditación integral, esto es quizás lo más novedoso para el medio internacional, lo mira con mucha curiosidad. Es una política bastante innovadora porque implica que se consideran todas las funciones de la institución, todas las sedes, todas las jornadas, las modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia, y eso también implica entonces cambiar los sistemas de información, las orientaciones que se dan a los procesos de evaluación, los procesos de evaluación externa, la conformación de las comisiones de pares evaluadores, el proceso de toma de decisiones de la propia CNA cuando se encuentre con instituciones que imparten docencia tanto a nivel técnico profesional como a nivel profesional. Técnico a nivel superior, y profesional. La ley también establece, y así se debiera constituir todo el sistema, que la calidad en realidad es una responsabilidad de las propias instituciones, pero que el Estado tiene un doble rol. Por una parte, generar las condiciones para que esa calidad se desarrolle y, por otro lado, después certificarla y dar garantía pública de esa calidad. En sistemas de aseguramiento de la calidad más modernos, no solo existen los sistemas de acreditación, sino que también se construyen sobre 3 pilares que son importantes: sistemas de información, marcos de cualificaciones y sistemas de acreditación. Nosotros estamos enfocados esencialmente en el sistema de acreditación, pero a medida que se vaya instalando un proceso distinto, debiéramos también entonces articular estos otros pilares y también desarrollarlos. No es función solo de la Comisión Nacional de Acreditación, pero para allá va el sistema de educación superior y debiera entonces aprovecharse el trabajo del Comité de Coordinación para desarrollar este tipo de políticas. Esta es una oportunidad importante, hasta ahora es una oportunidad importante para cambiar el modo como hasta ahora se han definido los procesos. Salir desde consultas más bien desarrolladas a puertas cerradas y bastante limitadas hacia procesos de definición en que participen las instituciones de educación superior en una lógica más de pluralismo y participación, con énfasis en la presencia de los distintos tipos de instituciones. Puede ser un proceso a lo mejor más lento, que se demora, pero si hace bien, el resultado yo creo que va a ser infinitamente más potente. Respecto del sector técnico profesional, eso es especialmente relevante. Hasta hoy en día, más bien, para mirar el sector técnico profesional se ha realizado una adaptación de una mirada universitaria. Y estamos en un escenario en que permite efectivamente poner el foco en los aspectos que son críticos para el sector técnico profesional, la distinción entre carreras de ciclo corto y carreras profesionales, la relevancia que tiene la vinculación con el medio, la importancia de la empleabilidad, los perfiles de formación distintos que acceden a una jornada de una vez o una vespertina, la relación de la formación con las necesidades de los territorios, etcétera. No hacer las cosas creo que es un riesgo importante, porque una acreditación disfuncional no solo se debilita la acreditación en sí misma, sino la arquitectura con otras políticas sectoriales, por ejemplo, con el financiamiento o con los mecanismos y los sistemas de información. Aquí debe cambiarse la lógica de una acreditación voluntaria, debe incluirse un análisis de consistencia con otros procesos de evaluación y acreditación y debe incluirse una consistencia también y coherencia con otras políticas relacionadas con el sector educativo. ¿Qué hacer en lo inmediato? Bueno, en lo inmediato lo más importante es la instalación de un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad que converse con el anterior. El éxito de este proceso depende en gran medida de la eficacia con que se implementen los cambios. El nuevo sistema implica grandes desafíos para las instituciones de educación superior que tienen que ajustar su funcionamiento interno, pero también para los nuevos actores que forman parte de la institucionalidad y gobernanza del sistema de aseguramiento de la calidad, quienes tienen que asumir la coordinación y la gestión de la nueva institucionalidad. El carácter obligatorio de la acreditación de instituciones redefine la naturaleza de toda la evaluación, reconfigura el procedimiento de verificación y establece consecuencias que tienen efectos tanto en la autonomía de las instituciones como en su propia viabilidad.
Por ello es importante definir claramente el proceso de implementación y especialmente de la transición del sistema actual hacia el nuevo. Definir las dimensiones, los criterios, los estándares es el gran instrumento que está en juego actualmente porque permite tener claridad de los niveles de exigencia que serán aplicados en la evaluación externa con fines de acreditación. Por tanto, el desafío es tomar este instrumento como una primera propuesta, está circulando una primera propuesta, de hecho, elaborada por la Comisión de Acreditación actual, abrir la participación a las instituciones, a los distintos estamentos de las instituciones, orientar esa consulta, que no sea una consulta genérica, sino por temáticas relevantes, y analizarlas con comisiones de expertos las distintas opciones y los énfasis que se perciban. Un órgano colegiado como la Comisión Nacional de Acreditación permite entonces, integrado por personas que tienen capacidades y experiencias distintas, permite entonces mirar y realizar la evaluación con distintos focos y dar garantía pública, debatir internamente, escuchar las voces expertas e ir construyendo en conjunto las definiciones que se requieren. ¿Cómo llevar a cabo este cambio? Con un diseño participativo de criterios rigurosos y exigentes, pero por lo mismo ampliamente legitimados para evaluar programas e instituciones. Recoger la experiencia y el conocimiento de procesos internacionales, el aseguramiento de la calidad, no solo un tema país, aunque está por supuesto prioritariamente dirigido a mejorar la calidad de las instituciones nacionales, pero tiene que conversar con el resto del mundo, especialmente para el establecimiento del marco nacional de cualificaciones, la necesidad de relevar la importancia del sector técnico profesional como un espacio de contribución al desarrollo de las personas y del país, una comprensión de la necesidad de articular el sector técnico profesional con el mundo universitario, evitando compartimentos estancos que limitan el desarrollo de itinerarios formativos flexibles y la formación a lo largo de la vida, y transformar de alguna manera la incertidumbre que actualmente hay en el sistema de educación superior en una oportunidad. Este es un espacio privilegiado para revertir un estilo que hasta ahora ha sido de la Comisión de Acreditación, que ha sido bastante formalista y burocrático, y avanzar hacia un sistema de aseguramiento de la calidad que motive y entusiasme a las instituciones de calidad para servir de orientación a las que necesitan avanzar y mejorarla. Es un espacio para trabajar con las instituciones de distinto tipo, generar criterios que efectivamente se hagan cargo de las características actuales de la educación superior, de los cambios en la población de estudiantes, de las nuevas necesidades de competencia, sin seguir haciendo lo mismo que se definió hace años y en un mundo que era completamente distinto. Los procesos de acreditación tienen un potencial inmenso que puede ejercerse en términos positivos o negativos. Cuando son negativos pierden la legitimidad que promueven una actitud de obediencia que se limita a una evaluación formal. Poner el foco en los procesos internos de gestión de la calidad obliga a las instituciones a poner la calidad en el centro de sus decisiones y de sus planes de acción. Por esa vía creo yo que debiera hacerse cargo esta nueva comisión de los desafíos que la ley le impone. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera presentación de Daniela Torre. Vamos a tener las tres presentaciones y después abrimos un momento de preguntas con los senadores. En segundo lugar, le pedimos en sus 10 minutos también a Paulo Solari, por favor. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que quisiera aprovechar en estos minutos de poder hacer ojalá dos cosas. Muy brevemente poder presentarme y luego señalar algunos aspectos que me parecen importantes, digamos, y que son la motivación por la cual estoy participando en este proceso. Soy Paulo Solari, como se ha señalado, padre de 4 hijos, marido hace 18 años, abogado por la Universidad Católica de Valparaíso. He tenido la suerte de poder trabajar en prácticamente 18 años ligado a la educación superior en distintas facetas, ya sea como académico, ejerciendo la docencia y también participando dentro de instituciones, tanto universidades como institutos profesionales o centros de formación técnica en posiciones administrativas y directivas. Tuve la posibilidad también de poder aportar en el programa MESESUB, en 2 gobiernos, digamos, en la última etapa del gobierno del presidente Piñera en su primera administración y en los
primer año de la segunda administración de la presidenta Bachelet. A propósito, en el programa MESESUB, de lo que se denominaban los convenios de desempeño para el ámbito técnico profesional. Tuve el honor de poder liderar ese trabajo. Por lo tanto, creo, durante estos ya 18 años de trabajo en las instituciones, desde el lado de la autoridad, vinculándome con instituciones tanto públicas como privadas, habiéndolo hecho principalmente a nivel nacional, pero también con algunas experiencias internacionales, creo haber adquirido experiencia significativa que me permite aportar a la Comisión Nacional de Acreditación en este nuevo escenario, en este nuevo contexto, y hago propias las palabras de lo que decía Daniel hace unos minutos, que me parece que hizo una fantástica relación, digamos, de la coyuntura y del escenario que se enfrenta. En ese marco es que creo que un comisionado en la Comisión Nacional de Acreditación y en este subsector de técnico profesional, creo que puede aportar o debería intentar aportar algunas cuestiones. Primero, ojalá plantear y de manera clara la especificidad o la identidad propia que tiene la educación superior técnico profesional. Pasa que en Chile muchas veces se tiende a utilizar como expresión sinónima educación superior con educación universitaria, dejando a través de esa utilización casi sinónima en un segundo plano a la educación técnico-profesional. Yo creo que ahí hay una primera cuestión, si se quiere, sintomática, que desde una Comisión Nacional de Acreditación, con los nuevos desafíos a propósito de una acreditación obligatoria y esta exigencia integral que plantea el marco regulatorio, pueden ser abordados. Algunos datos que probablemente son desde luego de dominio público, pero que creo que no es importante olvidarlo. Hay muchísimas instituciones, tanto centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades que tienen oferta formativa en el ámbito técnico profesional. Pero si uno hace la mirada más de detalle, la concentración, por ejemplo, de matrícula está dada en 4 o 5 instituciones. Son 4 o 5 instituciones las que concentran prácticamente 400 y algo más de 400.000 estudiantes. Entonces, cuando uno plantea la mirada de la acreditación, la determinación de las dimensiones, de los criterios, de los estándares para ese subsector, es importante considerar también la diversidad de las instituciones que lo conforman. Y por lo tanto, los desafíos que para todas las instituciones, aquellas de gran tamaño, aquellas de mediano tamaño y aquellas de menor tamaño, este nuevo sistema de acreditación impone. Tal como se señalaba, son muchas las instituciones en el ámbito técnico profesional que en un sistema todavía voluntario no habían decidido, ya sea por voluntad propia o por incapacidad de su desarrollo institucional, enfrentar al proceso de acreditación. Hacer el ejercicio de autoevaluación como expresión de una voluntad de aseguramiento de la calidad, de un compromiso por la calidad propia institucional. Y por lo tanto, cuando ahora se plantea un marco de carácter obligatorio, eso supone también nuevas exigencias para esas instituciones y a través de esas instituciones para los estudiantes que ahí están desarrollando o empezando a desarrollar su futuro. Creo que ahí hay un aporte que desde la Comisión se puede hacer sin lugar a dudas. Me parece que es muy importante también que la Comisión entienda en general y en particular en el ámbito técnico-profesional que el rol finalmente de la Comisión Nacional de Acreditación es un rol para todo el sistema de educación superior. Es un elemento fundamental estructurado con otras instituciones en lo que podríamos llamar el sistema de aseguramiento de la calidad, que no es único como responsabilidad de la Comisión, pero que sí es un contribuyente importante. Ahora, detrás, y en una dimensión, si se quiere, y la miro desde lo que es mi formación basal, la dimensión de la fe pública, comprometida detrás de un sistema de aseguramiento de la calidad. Fe pública que, tendremos que recordar, algunos episodios en el pasado la han al menos puesto en entredicho. Y por lo tanto, una nueva Comisión Nacional de Acreditación, estructurada en el marco de lo que la Ley 21091 plantea, creo que ahí tiene también un enorme desafío. Para el sistema, para las instituciones que conforman el sistema, pero más que eso yo diría, para las personas que opten
por la educación superior y en este aspecto por la educación superior técnico-profesional como experiencia de desarrollo personal y profesional. Me parece que cuando en los últimos años a nivel de la Comisión se comenzó a desarrollar algunos criterios, algunos estándares propios para el ámbito técnico-profesional, se hizo, sin lugar a dudas, un avance importante. Sucedía muchas veces que las instituciones del ámbito técnico-profesional enfrentaban y se veían sometidas a un escrutinio desde la Comisión Nacional con lógica, comillas, universitaria. Ejemplos podríamos dar muchos y no quisiera agotarlos en ese sentido, pero solo por compartir uno. Cuando a un centro de formación técnica, a propósito de estos criterios estándares típicamente universitarios, se le hace la consulta respecto de la planta académica y dentro de la planta académica, ¿cuántos de los docentes tienen jornada completa y tienen el grado académico de doctor? El máximo de los respetos respecto de los académicos que tienen el grado de doctor. Pero en una institución, en un centro de formación técnica, más que el doctorado, que de por sí es tremendamente importante, lo más relevante es la experiencia de ese docente y cómo ese docente tiene la capacidad de traspasar esa experiencia. Y como ese, por supuesto, muchos otros ejemplos que uno podría compartir en esta sala, pero evidentemente en honor al tiempo no lo voy a hacer. Pero simplemente dejar instalado que existe una especificidad, lo dije al comienzo, que es importante tenerla presente. Que es importante tenerla presente para entender fenómenos, por ejemplo, de articulación dentro del sistema de técnicos de nivel superior a carreras profesionales impartidas por institutos profesionales, o la posibilidad de hacer un paso desde lo técnico profesional a lo universitario, pero también viceversa. Y no olvidar en la construcción y en el diseño de los currículos la posibilidad también de hacer una articulación desde el nivel secundario al nivel de la educación superior. Todos ellos desafíos que son fundamentales y que me parece que a través de esta, calificaría, oportunidad que se presenta con un nuevo marco regulatorio en general para el sistema de educación superior y en lo que nos convoca en particular para el aseguramiento de la calidad y en el rediseño de una Comisión Nacional de Acreditación son especialmente atractivos y por lo menos constituyen lo que para mí ha sido la motivación principal para participar en este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Paulo Solari. Como partimos un poquito más tarde y la sesión estaba citada a las 6, vamos a pedir... ¿Sí? A las 6, ¿no? Hasta las 6, claro. Vamos a pedir recabar el acuerdo para prorrogar, para poder escuchar al último candidato, señor José Leay, y además para tener tiempo para las preguntas. Entonces, 20 minutos, 6:30 máximo. 6:30, ¿les parece? Máximo. Tenemos preguntas, entonces preferiría que pudiéramos hacer las preguntas después de escuchar y que tuvieran Claro. que responder. Sí, por eso, o sea, hasta 18:30 en principio. Entonces, le damos los 10 minutos al señor José Guillermo Leay y luego abrimos las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Senadoras y senadores, buenas tardes. Voy a ser muy breve, así que conmigo vamos a ganar un poco de tiempo en esta sesión. Muchas gracias por permitirme estar aquí presente en esta sesión hoy día y poder presentarme, porque creo que a través de lo que voy a relatar a continuación va a quedar reflejado el prisma de lo que podría ser mi aporte en la comisión. Y para eso voy a mencionar algunas cosas de lo que ha sido mi vida profesional. Quiero iniciar primero indicando que yo provengo y resido en la ciudad de Frutillar, en la región de los Lagos. Respecto a mi formación educacional, la puedo resumir en las siguientes etapas. Los 12 años de educación escolar los realicé en el Colegio de La Salle de Temuco. Respecto a mis estudios de pregrado, entre 1978 y 83, estudié Ingeniería Comercial en la Universidad Arturo Prat de Iquique, en la Universidad Austral de Chile, y en el 85 obtuve el título de contador público en la Universidad Arturo Prat de Iquique.
Respecto de mi estudio de posgrado, entre el año 86 y 87 estudié un magíster de administración de tiempo completo en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. En mi familia, junto a una hermana enfermera, somos primera generación de profesionales con educación superior. En la actualidad, 4 de mis 5 hijos ya son profesionales y el quinto está próximo a lograrlo. Gastronomía, odontólogo, administradora de empresa y un ingeniero comercial. Y por último, un próximo ingeniero en ejecución en agronomía. De mi ejercicio profesional y laboral, puedo decir que ya tengo 35 años de desempeño y los he realizado en distintas áreas. 4 instituciones de educación superior, 2 industrias manufactureras, una de ellas metalmecánica y la otra maderera, y una organización de servicios culturales. También he tenido emprendimientos personales. De esos 35 años, 25 años lo he dedicado a trabajar en la educación superior, tanto estatal como privada, siempre en regiones y en distintas zonas, ocupando cargos superiores de director o vicerrector. Estuve 7 años en la zona norte, con asiento en la ciudad de Iquique, en 2 instituciones distintas. Estuve 2 años en la zona central, con asiento en la ciudad de Talcahuano. Y 16 años en la zona sur de nuestro país, en la ciudad de Puerto Montt, también en 2 instituciones distintas. De esos 25 años de trabajar en educación superior, 10 años los he desempeñado directamente en centros de formación técnica e institutos profesionales. Mi experiencia regional no solo ha sido en las ciudades indicadas, porque además tuve responsabilidades en otras ciudades. Así, por ejemplo, en INACAP estuve a cargo de la primera región, que en aquellos años incluía la ciudad de Arica, donde además de la sede de Iquique también tenía a cargo la sede de Arica. Posteriormente en esa institución fui trasladado a la 8ª región y ahí tuve a cargo las sedes Concepción y Talcahuano y me tocó abrir la sede de Chillán y dejar desarrollados los proyectos para la sede de Los Ángeles y Talca. También desarrollé importantes proyectos educativos en dicha institución en las sedes de Calama y La Serena. En el CFT e Instituto Profesional Santo Tomás, desde Puerto Montt, tuve a mi cargo la sede de dichas instituciones en Punta Arenas y fui responsable de la apertura de la sede de Osorno y Los Ángeles. Es decir, tengo una vasta experiencia profesional en educación superior en regiones, de Arica a Punta Arenas, en CFT, IP y universidades, estatales y corporaciones privadas, y con orígenes y proyectos educativos distintos. Todas estas instituciones en la actualidad se han desarrollado y están acreditadas. Por otra parte, desde el año 2007 me ha tocado participar en distintos procesos de acreditación y reacreditación, 3 procesos institucionales y 40 procesos aproximados en 18 carreras distintas. Por último, quiero destacar el que creo que es mi gran logro profesional como vicerrector o director de sedes, es que con mucha satisfacción me ha tocado titular a varios miles de jóvenes a través del país, técnicos y profesionales, de las más diversas carreras y que en su gran mayoría, así como yo, han sido la primera generación que accedió a la educación superior en sus familias y han permanecido ejerciendo sus respectivas profesiones en las regiones, como también ha sido mi caso. He relatado lo que creo que es lo más importante en mi experiencia profesional para mostrarles cuál va a ser el prisma de lo que yo veo del trabajo de la comisión y con las leyes que le corresponden respectivas, desarrollar en el bien de la educación superior, técnica profesional en regiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor José Guillermo Leay. Le ofrecemos entonces la palabra a senadores y senadoras que quisieran hacer consultas, comentarios a los candidatos y candidatas. Senadora Yarna Provost. Quisiera hacer una consulta. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar en la comisión. Quisiera hacer una pregunta general a nuestros 3 candidatos, candidatas a comisionados. ¿Cómo se informaron del concurso para nuevo comisionado de la CNA?
recogemos un poquito, si es que hay más preguntas o consultas, sí, recogemos las distintas preguntas y si no, pasamos a responder. ¿No? Por acá. Parece que es la única. Entonces, respondemos la pregunta de la senadora Yana Prost. ¿Parto yo? Sí. Yo, por su intermedio, señor presidente, le respondo a la senadora Proboste. Yo me informé a través de los medios de comunicación, que desde antes de que se publicara la ley, y era conversatorio entre los distintos directivos que nos reunimos en la ciudad de Puerto Montt, de distintas instituciones. Se comentaba esto. Así me enteré yo. Buenas tardes. Yo me informé a través de conocidos que estaban concursando para el cargo del perfil universitario, que me contaron que se había abierto el concurso y postulé directamente. En mi caso, también haciendo el seguimiento a lo que fue la tramitación primero del proyecto y luego cuando se sanciona la ley y después estando atento, en general yo consulto convocatorias de alta dirección pública, es un ámbito que me ha parecido siempre interesante, digamos, de poder desplegarme profesionalmente y por lo tanto cuando se abrieron las convocatorias postulé. Muchas gracias. Señora Yana Prost. Presidente, bueno, bien afortunados todos porque este fue un concurso muy breve, tuvo solo 10 días de publicación en el portal. Quiero disculparme, venía escuchando la intervención de la candidata Daniela Torres, porque venía de una reunión con la directora nacional del Sename, por eso no pude estar desde el comienzo como era mi deseo, pero reitero, teníamos transmisión en línea del inicio de esta sesión. Pero dado que la ley en esto es bien explícito, me gustaría pedirle, el candidato Leay hizo un rápido recorrido, si quiere lo puedo eximir de esa pregunta, pero le pediría a nuestros dos candidatos y candidatas, al candidato y a la candidata, que nos pudiese describir su destacada trayectoria académica, que es el requisito que establece la ley, en el ámbito de la educación superior y particularmente en el ámbito de educación técnica, sin incorporar a estos en su relato los cargos administrativos y de gestión que no forman parte de la destacada trayectoria académica. Entonces, si lo pudiera describir rápidamente. Bueno, muchas gracias. Esperemos sí. para hacer otra pregunta, la senadora Ena Fumber. Como no sé cómo vamos a estar de tiempo, estoy como media, me siento media restringida en la posibilidad de hacer preguntas, pero básicamente nosotros tramitamos una ley que cambia el sistema de acreditación, ustedes lo mencionaban, y una de las preocupaciones especiales que tuvimos fue respecto a la educación técnico-profesional y a mejorar la calidad de la educación técnico-profesional, pero que la mirada de la Comisión Nacional de Acreditación respecto al mundo técnico-profesional sea distinta que la mirada que se tiene respecto al sistema universitario. Entonces, si es que nos pudieran decir ¿cómo tiene que ser esa mirada? Que nosotros vamos a tener que de alguna manera como crearla, porque hasta ahora no la hemos desarrollado y por lo tanto tienen ustedes ahí la Comisión tiene un desafío respecto a generar una mirada distinta en cuanto al mundo técnico profesional. Entonces, me gustaría si es que ustedes pudiesen un poco ahondar en esa mirada. Segundo, respecto a algo decía Daniela Torre respecto al acompañamiento a las instituciones de educación superior en el proceso de ir generando procesos de mejora interna.
¿Cómo creen ustedes que se puede hacer un aporte desde la comisión más allá de sancionar si es que están o no acreditados la institución? ¿Cómo ir generando dentro de las instituciones el proceso constante de mejora de calidad? Y por último, nosotros siempre tenemos, o por lo menos yo tengo una preocupación respecto a que nosotros ahora todas las instituciones tienen que estar acreditadas y con eso estamos quitándole quizá una cierta presión al sistema respecto a el financiamiento. Pero sí creo que vamos a tener un problema respecto a los años de acreditación, que está ligado a ciertos financiamientos. ¿Y cómo ven ustedes ese tema que desde mi punto de vista va a generar una tensión fuerte sobre la Comisión Nacional de Acreditación? Porque las instituciones que pierden años pierden ahora no van a ser años, sino que pierden, no me acuerdo cómo le pusimos al tema, grados o... grado, se me olvidó cómo se llama, cómo le pusimos en la ley, pero en el fondo, niveles de acreditación también va a tener una presión sobre el financiamiento y por lo tanto creo que vamos a, de alguna manera, mantener la presión sobre la Comisión Nacional de Acreditación. Si es que alcanzan, presidente, que es un poco largo. Senador Quintana. Sí, gracias, presidente. También quiero ser breve porque creo que hay que aprovechar los minutos siguientes en escuchar a los postulantes, con lo que en la ronda anterior se planteó, yo creo que es insuficiente para la decisión que este Senado debe adoptar. En el caso de Daniela Torres, sí se planteó algo respecto de obligatoriedad, de la integralidad del sistema, de los estándares, de la diversidad que el sistema tiene. Entonces yo creo que es fundamental que nos cuenten qué es lo que pretenden hacer en este cargo, eventualmente si logran acceder, porque creo que hay muchos ejemplos de lo que nos ha ocurrido en los últimos años en materia de acreditación, ¿no es cierto? Y desde luego este es un consejo de suma importancia. En el caso de los postulantes Paulo Solari, respecto de... Me preocupa la dicotomía que él plantea entre los doctorados y la experiencia, porque claro, con ese criterio, si nos resignamos a eso, muchos centros de formación técnica, institutos profesionales, nunca van a invertir en doctores. En Chile van a llegar el próximo año un par de miles de doctorados y yo creo que es también en la formación técnica profesional donde deben tener un espacio y no solo en el ámbito de la investigación, siempre en universidades. Entonces he escuchado poco de qué es lo que pretenden hacer y en el caso del señor Leay tampoco, no sé cuál es la mirada que quieren aportar, imprimirle a esta comisión. Gracias. Muy bien. Entonces ahora sí pasamos a responder en el mismo orden. Señora Daniela Torre primero, Paulo Solari y después el señor José Guillermo Leay. En términos de la pregunta de la senadora Proboste, de mi trayectoria académica, bueno, yo he hecho clases en varios diplomados y en posgrado de psicología de la Universidad Católica. Nunca he sido profesor titular de una institución de educación superior, en todo caso. He estado más bien como profesor invitado. He hecho clases también en el sector escolar, en el Liceo Isaura de Inator de Guzmán, Liceo número 2. He sido par evaluador y en ese sentido no es una trayectoria, es una experiencia no desde el ámbito administrativo, que es lo que pidió la senadora, sino más bien cómo a través de la evaluación se puede mejorar la calidad de distintas instituciones. Eso lo he hecho en el mundo universitario, esencialmente en Chile y también en diversos países de Latinoamérica, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en España. Y actualmente soy la directora de calidad académica de DUOC. DUOC es una institución, es la institución más grande de Chile. Tiene 107.000 estudiantes, tiene una acreditación por el máximo del periodo
y entonces tiene el tiempo suficiente para poder distinguir entre los procesos que están orientados hacia la certificación y la acreditación y la mejora de sus procesos internos. La labor desde esa dirección es promover la calidad interna de la formación de los estudiantes de DUOC, garantizar, por ejemplo, que las evaluaciones que se aplican son equivalentes en todas las sedes y en todas las carreras, garantizar además que el proceso, por ejemplo, de selección de docentes se ajusta a la misión, a los propósitos institucionales y a los requerimientos de las distintas carreras que imparte DUOC, por nombrar algunos. Respecto de la pregunta de cómo es esta mirada distinta al sector universitario, ¿qué es lo que podemos hacer? El sector técnico profesional, como yo decía, de la acreditación surgió como una demanda desde el sector universitario y, por tanto, si bien se han acreditado institutos y centros de formación técnica hasta ahora, por mucho tiempo, más bien es desde una lógica de adaptación de este sistema que se diseñó para las universidades, eliminando ciertas dimensiones o áreas como la investigación, porque no se estimaban propias del sector técnico profesional. Lo que en realidad no es tal, por tanto no se ha mirado la vinculación de manera clara, la vinculación de las instituciones con los territorios en los que están insertos, los distintos, el impacto de los sistemas de formación en la empleabilidad. No se han intencionado las trayectorias formativas flexibles. Las personas que entran a la formación técnica tienen el propósito de trabajar lo más pronto posible, pero también tener el propósito de seguir estudiando, y esas trayectorias y esas posibilidades que da el sector técnico profesional no han sido miradas adecuadamente. El desarrollo, por ejemplo, del área de investigación, que es un punto que se establece ahora en el nuevo sistema de acreditación para el sector técnico profesional, pero con una lógica más bien de investigación aplicada, más que de una investigación pura y disciplinaria. Creo que todas esas son las miradas distintas que se tienen que enfatizar a través de información dura y a través de la definición, por cierto, de criterios y después de estándares de resultados con los que se pueda contrastar las definiciones y las formulaciones y los proyectos de las instituciones de educación superior con lo que efectivamente ocurre. Las personas que optan por una carrera técnico profesional no están dispuestas no necesariamente a estudiar por mucho tiempo de manera inmediata, pero sí tienen la voluntad de volver. Y entonces hay que dar esa flexibilidad con que dan las instituciones, no se recoge y no se mira desde la acreditación, que lo hace más bien con una lógica de mirar estudiantes tradicionales de 18 a 24 años que no están trabajando, que estudian en la jornada diurna, y en el sector técnico profesional las cosas son muy distintas. Respecto del acompañamiento a las instituciones de educación superior, de técnico profesional, cómo desarrollar estas acciones de acompañamiento para la mejora. En parte, creo que esas acciones de acompañamiento se desarrollan a través de información clara de cuáles son los énfasis, cuáles son los criterios. Actualmente hay un proceso de definición de criterios. Hay una primera propuesta, la ley establece que se tiene que realizar una consulta. Las instituciones recibimos una primera propuesta formulada por la Comisión de Acreditación. Es una propuesta que tiene, yo diría, técnicamente bastante deficiente, y eso lo que ha provocado en el sistema es bastante incertidumbre, porque se construyó al interior de la Comisión de Acreditación y ahora se difunde una propuesta que no da cuenta ni de los niveles de acreditación, ni explica lo que es una dimensión, ni tiene estándares de progresivos de logro como establece la ley. Entonces, parte de estos acompañamientos de mejora son bien difíciles de desarrollar cuando hay un instrumento de criterio que es lo que orienta todo el proceso evaluativo
que no se ajusta en realidad a los requerimientos del que va a ser evaluado. Entonces, lo primero, yo diría que es primero difundir los instrumentos, difundir los criterios, explicarlos, de manera que las instituciones puedan desarrollar su proceso de autoevaluación de la manera más clara posible. Recibir a las instituciones, creo que no hay que temerle al diálogo de las instituciones, pero cautelar bien a través de procesos formalizados, que eso no signifique que los procesos de evaluación van a perder objetividad, sino por el contrario, que van a ser capaces de recoger entonces las particularidades de la institución. Y a través, además, de acuerdos de acreditación que sean lo más claros posible, lo que permite entonces después hacer un seguimiento y acompañar a la institución en ese proceso de mejora continua, que es donde tiene que estar involucrada. Acerca de la presión entre la acreditación y el financiamiento, bueno, sí, no obstante la acreditación es voluntaria, hasta ahora uno podría deducir que esa presión existe actualmente también. Las instituciones que no obtienen la acreditación no acceden a mecanismos de financiamiento. Ahora más bien la presión no solo va a ser por el tema del financiamiento, sino porque si no acredita la institución corre el riesgo de cerrarse al ser obligatoria la condición. Creo que a través de procesos claros, transparentes, de entregar la información de manera oportuna, de que las decisiones de acreditación sean conocidas, no se disminuye la incertidumbre y la presión, bueno, me parece que para eso es importante fortalecer la Secretaría Técnica de la Comisión, definir cuáles son los procedimientos de acceso a la información y de la relación que tienen las instituciones con la Comisión de Acreditación y cautelar que los consejeros apliquen ciertas normas suscriban ciertas normas de comportamiento ético que no les permita entonces tener contacto con instituciones cuando están en proceso de acreditación. Creo que ahí contesté todo, no sé. Muchas gracias. Señor Paulo Solari. Sí. A ver, lo primero respecto de trayectoria académica, he tenido la posibilidad de ejercer la docencia por casi ya 20 años en distintas instituciones estatales y privadas. He podido también ejercer docencia y participar en programas de formación de académicos en centros de formación técnica y en institutos profesionales. A propósito en particular como hablaba en mi exposición, de la especificidad en aquella dimensión que dice relación con el modelo educativo. En general, en este tipo de instituciones, el desafío es la construcción de un modelo educativo que apunte al desarrollo de una competencia laboral. Y eso, normalmente, exige un trabajo importante de preparación a los docentes que enfrentan el desafío de la formación de los estudiantes y también a los estudiantes que se enfrentan a un sistema que es distinto, podríamos decir, al tradicional, y cuando digo tradicional me refiero al modelo universitario. También he tenido la posibilidad de trabajar como par evaluador por la Comisión Nacional de Acreditación a nivel institucional y a nivel de carrera, y por otra parte preparar o ayudar a preparar algunas instituciones para enfrentar su ejercicio de autoevaluación y en particular en la dimensión de docencia. Respecto de la segunda cuestión que se nos consultaba, que consultaba la senadora von Baer, quisiera reiterar algunas ideas en lo que expuse respecto de la especificidad. Probablemente en materia técnico-profesional, la cuestión respecto de la empleabilidad, ya sea que se la enfrente como incorporación al sector productivo de manera dependiente o el desarrollo de alguna experiencia en forma independiente, pero la empleabilidad es probablemente uno de los, si se quiere, indicadores más críticos en este subsector. A diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, con la universidad, donde es perfectamente posible y por lo tanto no habría o podría ser menor el juicio de reproche respecto de un estudiante que, culminado su preparación en el nivel de pregrado, decidiera continuar la formación hacia el posgrado, ya sea en magísteres o doctorado.
una de las cuestiones que mayormente se miden en procesos de acreditación en este tipo de instituciones es la empleabilidad de los egresados. La construcción de los currículum y la construcción de los currículum de manera pertinente a los requerimientos del sector donde la institución está inserta. Considerando la cuestión territorial, geográfica, considerando el sector productivo, las posibilidades o las oportunidades que se dan. Si uno recorre Chile puede claramente ver distintos ejemplos en ese sentido y por lo tanto la necesidad de que los currículum acá sean más que la propuesta de la institución, sea la respuesta que la institución hace a esas necesidades, a esa necesidad de formación de profesionales, de capital humano técnicamente calificado. Luego, creo que la acreditación obligatoria en relación con el tema del financiamiento y esta tensión que usted señalaba, yo creo que es un fenómeno interesante y analizable, al menos desde mi perspectiva, en dos dimensiones. La primera es la tensión o los desafíos que aquello va a suponer para la Comisión Nacional de Acreditación, por una cuestión, si se quiere, de volumen de trabajo. Va a ser probablemente muy diferente el volumen de trabajo que deba enfrentar esta nueva comisión respecto de lo que se conocía hasta ahora, a propósito de la obligatoriedad y que todas las instituciones deban someterse al sistema. Pero por otra parte, y mirando nuevamente al mundo técnico profesional, los desafíos o las tensiones que para ese tipo de instituciones supone, por la diversidad que expuse cuando tuve que hacer uso de la palabra en primera instancia. Hay muchas instituciones que no han enfrentado procesos de acreditación, probablemente porque todavía no tienen un nivel de madurez que les permita enfrentarlo adecuadamente. Y ahí entonces creo que hay una tensión que desde la Comisión Nacional, a través de sancionar criterios para esta dimensión, en las dimensiones pertinentes, estándares propios que sean más específicos, uno puede contribuir al menos a enfrentar, a gestionar. En honor al tiempo. Por último, señor José Leay. Muchas gracias, presidente. Yo, respecto a la pregunta, la mirada de la educación técnica que tenemos cada uno, en mi caso, y mi aporte, esto es lo que puedo contestar. En las regiones tenemos, primero, no cabe duda que mi aporte va a tener mucho acento con el tema regional. En las regiones tenemos problemas que, dependiendo de cómo se le mire, también son oportunidades. Uno de ellos es la lejanía de Santiago. Otro es el tamaño de la población. Y otro es que tengo la impresión de que la pertinencia del sector educativo es mucho mayor en regiones al sector productivo. Son más cercanas el sector productivo a las instituciones y, por lo tanto, eso debería marcar de alguna forma. Después de tener un buen número de participar en instituciones de educación en los procesos de acreditación, me he formado alguna impresión y siempre me ha quedado el sabor de que las visitas de pares a las sedes regionales es con una actitud sospechosa, una actitud de que aquí sí que las cosas no hay que mirarlas bien porque hay regiones. Y yo creo de que las regiones tenemos realidades distintas, los desafíos son los mismos que en la calidad de la educación y tenemos problemas y oportunidades que hay que tratarlos en la justa medida y en este caso uno lo podría ir viendo en lo que son los estándares y viendo cuáles pueden ser los acentos. Entonces, creo, para resumir mi primera parte, es que yo voy a tener una mirada a la educación técnica regional y que mi aporte va a ser en base a eso. Respecto al financiamiento y los plazos, yo creo que es un tema complejo.
pero que la gratuidad y el sistema integrado de financiamiento debería encontrar la solución para que estas cosas no se eternicen, pero que sí se cumplan en un justo periodo. Eso, presidente. Muchas gracias. Quisiera muy brevemente, porque el plazo de esta, me refiero a la nominación en el fondo, vence este viernes. Entonces se debería votar en sala o martes o miércoles, y esto es algo que se tendrá que llevar a la reunión de comité, dada la urgencia que tiene en el fondo. De lo contrario, si no se vota, pasa a ser inmediatamente aprobado, en el fondo, los 6 nombres. Tienen suma urgencia y vence el viernes. Claro, vence esa urgencia el 10. Entonces, yo quisiera proponer acá como una recomendación desde la Comisión de Educación a la mesa en el fondo del Senado, que al menos la parte de estos 3 nombres del área técnica profesional pudiesen ser votados en separado. La ley no dice la manera cómo se va a votar, pero en el fondo algo que le planteamos en su momento al Ejecutivo es que en el fondo el poco tiempo que hubo para el concurso de alguna manera no da cuenta del pluralismo de la realidad técnico-profesional que hay en el país, por ejemplo, de universidades, etcétera. Entonces, hay algunos planteamientos que hemos hecho en términos de por lo menos con estos 3 nombres del área técnica profesional, de poder pronunciarnos en la sala por separado. Entonces, eso es algo que quisiera recabar el acuerdo como una recomendación, si bien no es algo que se define acá y la ley tampoco lo establece. Lo pongo... Sí, senadora Fonber. Presidente, yo ya consideraba que era complejo separar la votación de académicos versus técnicos, y considero más complejo separar la votación de las 3 personas, de las 3 postulantes. Considero que en general, para los nombramientos que hace el Senado como institucionalidad, independientemente de quién sea gobierno, no es positivo separarla. Porque sabemos lo que entonces ocurre cuando hay tensiones políticas. Y yo, por lo tanto, no estoy de acuerdo con que se separe la votación. Independientemente del estudio que la ley no lo establezca en específico, creo que no es una buena técnica. Y los invito a pensar qué es lo que sucede cuando otros sean gobierno. O sea, esto es un tema institucional. E institucionalmente, por algo está establecido que los nombramientos se hagan de a varios nombres. Y en ese sentido, presidente, creo que no es bueno, por un tema institucional, separarlo. Y en ese sentido, si es que usted quiere proponerlo a la sala, con mi opinión en contra. No sé si hay más palabras o simplemente... Sí, senador García. Presidente, yo creo que es mejor que esa definición se la dejemos a nuestros comités, que seguramente en la reunión de mañana van a resolver cómo vamos a votar la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Yo creo que a quienes hemos escuchado cumplen perfectamente bien los requisitos que establece nuestra legislación para ocupar los cargos a los que están postulando. Y creo que nosotros debiéramos expresarnos en ese sentido, como lo hemos hecho siempre, y dejar que los comités, en consecuencia, resuelvan sobre la forma de votación en sala durante esta semana. Muchas gracias. Gracias, senador García. Le doy la palabra a la senadora Proboste. Sin embargo, solo aclarar que hay leyes específicamente que establecen la manera de votar, y en este caso no lo establece, y estamos frente a una institución muy importante como es la Comisión Nacional de Acreditación, por lo tanto es relevante.
No, presidente, más bien respaldar la propuesta que usted ha señalado. Efectivamente, en esta situación en la que nos vemos enfrentados, le hemos dicho al Gobierno, pueden revisar las actas de la primera sesión, inclusive de la Comisión de Educación, con otro ministro de Educación, con el ministro Varela, en su primera exposición. Planteamos las dificultades porque así como nuestros invitados señalaron en que ellos siguieron la tramitación de la ley y sabían que esto iba a venir y por eso postularon, nosotros también le dijimos al Gobierno en que había que realizar los perfiles, en que había que hacer la convocatoria. Solo quiero decir que para nombrar a un director de un establecimiento educacional, el Servicio Civil exige tener 3 meses en la plataforma. El concurso, acá lo tuvimos 10 días y por eso que para mí, en términos personales, era muy interesante conocer cómo se habían informado de este concurso. Y respecto de esta ley no existe una obligación en la votación. Esto no tiene que ver con una votación política, sino más bien con una mirada respecto de que, al menos yo tengo certeza que no todos cumplen los requisitos para el cargo, porque la trayectoria académica no dice relación con una trayectoria en gestión. Entonces creo que tampoco se informa y se entiende bien lo que es una trayectoria académica, por eso creo que es mejor tener una conversación en otro espacio. Yo apoyo la propuesta que ha planteado el presidente a la comisión. Senador Quintana, pido la palabra y después su secretario. Sí, simplemente por apoyar la propuesta suya, presidente, en atención a que en este caso el legislador dejó expresamente abierto este tema. Y lo dejó abierto precisamente por la naturaleza de esta instancia, por la diversidad de la misma y porque provienen, digamos, desde distintos orígenes. Yo creo que en ese sentido la posibilidad de votar cada una de las postulaciones por separado es absolutamente posible, más allá de las consultas que habrá que hacer a comité y a secretaría, pero esto evidentemente no es lo mismo que otras definiciones que le toca conocer y resolver esta comisión, donde efectivamente se pronuncia respecto al conjunto, expresamente lo hace, como en Consejo Nacional de Televisión o el propio Televisión Nacional. Gracias. ¿Su secretario? Gracias, presidente. Solo para evitar algunas confusiones, creo que es bueno despejar algunas dudas. Primero, la ley señala expresamente respecto de los requisitos de los candidatos en esta categoría que deben ser docentes o profesionales de reconocido prestigio y amplia trayectoria en formación técnico-profesional o gestión institucional en centros de formación técnica o instituciones o institutos profesionales. Por lo tanto, no es un requisito exclusivo el hecho de ser docente, no obstante han señalado que lo cumplen, pero creo que es importante no generar confusiones respecto de cuál es el requisito legal que se establece para estos efectos. Y en la misma lógica de no generar confusiones, postularon del orden de 700 personas a estos cargos en total, ¿no? Solo en el perfil, en uno de los perfiles postularon 157, en lo que dice relación específicamente con una de las líneas técnico-profesionales. Los concursos de directores de colegio a los cuales se ha hecho referencia duran 3 meses el concurso, no la fase de postulación. Y por lo tanto creo que es muy relevante no generar confusiones sobre este punto. Muchas gracias, presidente. Estamos en el tiempo, se pusieron los temas sobre la mesa, esto se discutirá mañana en comité y bueno, prontamente se anunciará obviamente el día y la manera de votar en sala. Se agradece a las personas que se vinieron a presentar y sin más, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Perdón. ¿Cómo? ¿Cumplen con los requisitos? No hay... O sea, la comisión tiene que pronunciarse respecto a si es que cumplen o no con los requisitos. Solo escuchar los antecedentes. O sea, no sé qué dice la ley. Es que lo que pasa es que quizás estoy pensando en otras leyes de... Sí, en este caso... ¿Se pronunciaron?
No, o sea, yo pregunto nomás porque normalmente lo hacemos. Si no sé si ustedes dicen que en esta ley no hay que hacerlo, solo escuchar. Sí, no, solo esta sesión era para recabar la información, para que se presentaran, poder hacer las preguntas, pero es la sala la que se pronuncia sobre los postulantes. Así que, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.